Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la reprogramación de creencias ante una separación. Vamos a darle oportunidad de que se una Gisela, nuestra invitada del día de hoy. Bueno, está con nosotros Gisela López Hernández. Ella es coach y terapeuta y hoy vamos a tratar el tema de cómo hacer esa reprogramación de creencias, sobre todo cuando se pasa por un proceso de separación o de ruptura amorosa. Así Y es. vamos iniciando ¿qué son esas creencias limitantes? Así es. Bueno, pues mucho gusto de estar aquí con María. De entrada, pues muchas gracias por por invitarme. Y pues aunque yo les puedo decir así con total honestidad que nunca he vivido una separación como tal de otra persona, creo que sí viví una separación de mí misma y creo que tiene todo en común. Entonces, pues adelante, comencemos. Uh-huh. Sí, y de cómo nos van a afectar esas creencias en nuestro bienestar emocional cuando pasamos por ese proceso de separación. Todas esas dudas que surgen, ¿cómo nos afectaría emocionalmente? Bueno, pues de entrada, en sí las creencias limitantes son como cadenas, ¿no? Como cadenas que están invisibles o barrotes, como dijéramos si viviéramos en una cárcel y no las vemos. Simplemente, pues están ahí, están para recordarnos algo que pues muchas veces tiene que ver con nuestra infancia, en donde pues sentimos que no merecemos amor, que no somos capaces de hacer ciertas cosas y pues precisamente pues eso es lo que pasa, ¿no? En una separación de pareja, ya sea de pareja, de una amistad o incluso de nosotros mismos, que esas creencias, digamos que surgen, pero surgen con tal fuerza que nos crean muchas inseguridades. Entonces empezamos, por ejemplo, a tener dependencia, dependemos mucho de la pareja, del amigo, o de quien sea, ¿no? Y eso pues nos hace sufrir porque dejamos de ser nosotros mismos. Empezamos a hacer cosas por y para los demás y obviamente pues como muchas de esas cosas no las quisiéramos hacer o quisiéramos ir más allá, quisiéramos hacer cosas más para nosotras mismas, entonces, ¿qué sucede? Pues empezamos a sufrir, ¿no? Empezamos a sufrir y no sabemos por qué, creemos que las otras personas están mal y se empieza a destruir nuestra autoestima, empezamos a sabotearnos, que empieza a degradarse esa capacidad que tenemos para confiar, no tan solo en nosotras mismas, ¿no? Sino también en los demás. Entonces, pues es un problema porque no sabemos poner límites y ojo, ¿no? Porque quizás nosotros decimos, bueno, pues es que quiero mucho a mi esposo, quiero mucho a mis hijos, a mi hermano, no sé. Podemos decir eso y sí, está bien que queramos mucho a las personas, pero creo que también es importante priorizar nuestra paz, priorizar nuestra tranquilidad, pero cuando están esas cadenas invisibles que no vemos, pues ahora sí que las dejamos a un lado y empezamos a traicionarnos a nosotros mismos. Entonces, es importante empezar a observarlo cuando hay incomodidad, cuando sentimos que algo no nos gusta, que nos hace sentir mal, pues es momento de empezar a observar qué estamos pensando, qué está pasando por nuestra mente para entonces empezar a reconocer si estamos, pues ahora sí que haciendo más por los demás en lugar de para nosotros. Uh-huh. Sí, ¿y cómo es que se van formando esas creencias? Hace rato mencionabas que pues son invisibles. ¿Hay alguna manera de darnos cuenta de que ya se empezó a formar algo por ahí que no debería de estar? Sí, claro, en nuestra vida, digamos que formamos pequeños sistemas, ¿no? Vamos creciendo, pues está nuestro sistema familiar,
seguimos creciendo, empezamos a ir a la escuela, a tener grupos de amigos, y así va sucediendo nuestra vida, ¿no? Nosotros vamos entrando a esos sistemas en donde nos sentimos cómodos. Y pues de ahí empiezan a decirnos cómo debemos portarnos, qué debemos hacer, qué es el éxito, entre muchas otras cosas, ¿no? Y nosotros, pues, gracias a todas esas ideas que vamos, digamos que recibiendo, adquiriendo al día a día, pues vamos agarrando las que más, pues digamos que concuerdan con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar, y sobre todo las que tienen que ver mucho con nuestros 5 familiares, que es con quienes primero empezamos a formar esa mentalidad, ¿no? Los primeros 7 años de vida, 6, 7 años de vida son los más importantes, porque ahí es cuando en realidad agarramos pues las creencias más importantes, incluso con actitudes de nuestros padres, ¿no? A lo mejor estás 3, 4, 5 años, vas corriendo, le quieres decir algo a tu papá o a tu mamá y está ocupado, y en ese momento no te hacen caso, incluso en ese momento, además de las creencias que ellos te van creando, tú te formas tus propias creencias porque piensas que no les importas. ¿Y por qué? Porque no te hacen caso, ¿no? Igual, ¿no? A lo mejor puede suceder que te dicen, ¿sabes qué? Come bien y te voy a ir a comprar un helado o vamos a ir al parque, pero a final de cuentas no te cumplen. Entonces, ¿qué pasa? Pues también ahí te vas a formar la creencia, ay, no, siempre me dicen cosas que no me cumplen. Entonces vas agarrando creencias que tú te formas gracias a las acciones de las demás personas, pero también las creencias propias de ese círculo, de lo que te van diciendo a lo largo de la vida. Y precisamente algunas ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? O sea, como que no les tomamos importancia, pero las están repitiendo tanto y tanto y tanto que se quedan ahí en el inconsciente. Y cuando vamos creciendo, vamos creando ciertas relaciones que en algún momento nos decimos, ¿sabes qué? No, es que, no, esto no me gusta. O yo he escuchado, tu cerebro te dice, ¿no? Yo he escuchado que no debo hacerle caso a las personas, ¿no? O que debo obedecer a mis mayores, por ejemplo, ¿no? Digo, no sé actualmente, pero en la época que yo crecí era mucho de que, pues, ¿sabes qué? Pues el mayor siempre tiene la razón por el simple hecho de ser mayor. Entonces, esas cosas, a lo mejor tú dices, no, pues están locos, pero de alguna forma, en algún momento, te afecta, porque aunque tú no lo crees, tu inconsciente, como te lo repitieron tanto, sí lo cree. Y pues es ahí cuando empezamos a sufrir, ¿no? Porque pues no se escuchaba alguna vez a una persona que decía que ella ganaba muy bien y ganaba mucho más que sus hermanos, pero se le iba el dinero como agua porque le habían dicho que los hombres siempre deberían ganar más. Entonces, por ejemplo, ¿no? En mi seno familiar lo que yo escuchaba mucho es que, bueno, es que cuando te casas es que debes atender a tu marido, así tenga sueño, así no sé qué. Entonces, pues bueno, o sea, son ese tipo de cositas que tú vas haciendo, las haces porque es el deber ser. A lo mejor no lo crees en el fondo y dices, bueno, es que ya estoy cansada, a lo mejor le ofreces algo y no te lo acepta, pero pues viene la parte de que te juzgan. Entonces, ahí empiezas a sufrir porque te empiezas a obligar a hacer cosas en las que no estás de acuerdo porque tu mente te dice que así debe de ser. Y empiezas a crearte conflictos, ¿no? Y llega el momento en que pues te enojas con las otras personas, entonces las otras personas ya son las malas, ¿por qué? Porque tú no sabes poner límites. Claro, hay personas que también es cierto que independientemente de que tú pongas límites, te maltratan. Y también hay que aprender a ver eso, porque hay veces que te acostumbras tanto a vivir de esa forma que se te hace difícil salir de eso. Entonces, así se van formando las creencias. Y obviamente, pues nos lastiman continuamente. ¿Cuál crees tú que sea una de las principales razones por las cuales nos cuesta tanto trabajo dejar esas creencias que
que nos hacen a un lado, pues, como persona. Bueno, yo creo que pues cada persona es distinta, ¿no? Y sin embargo hay cosas comunes. Pues son los miedos, principalmente. El miedo, pues a lo mejor a algunos a ser juzgado, el miedo, pues a lo mejor a que si rompes con eso, pues vas a quedarte sola. En otros casos puede ser la culpa, que son creo que las principales, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa puede hacer que esas creencias, bueno, creo que principalmente eso, los miedos, la culpa, el que pues te vean mal, ¿no? Sobre todo tu familia, las personas que más quieres, es como que les das mucho la razón y eso es lo que nos causa más problemas porque empezamos con esa parte, híjoles, pero es que pues a mí me han dicho que yo debo hacer X cosa. Entonces en el momento que tú quieres salirte de eso y que tu inconsciente te empieza a decir, no, acuérdate que te dijeron que tú debes hacer esto, empiezas a lastimarte, pero porque más que esa vocecita está precisamente esos miedos, el miedo a ser juzgada, el miedo a que te abandonen, el miedo a que te dejen de hablar, ¿no? Y que pues si te das cuenta, pues todos los miedos tienen que ver con esa parte de desaparecer de la vida de alguien más. Entonces es realmente ese miedo morir para los demás, ¿no? El miedo a incluso a sentirte culpable, ¿no? Porque muchas veces quieres hacer algo y dices, bueno, es que si yo no le ayudo a esta persona y si le pasa algo por no ayudarle y entonces empiezas a sentirte culpable. Creo que además algo todavía hay algo más de trasfondo, ¿no? De que no te das cuenta que al estar priorizando esas cosas que te detienen, no te das cuenta que estás abandonándote y que precisamente estás creando una ruptura contigo mismo que no te permite incluso llegar a ver lo que de verdad quieres hacer. Creo que eso es lo principal. Y ese miedo también va a impedir lograr como esa sanación de una manera más rápida o de una manera más profunda, ¿no? Al sentir tanto miedo a perder a alguien o que no le parezca o que se enoje o no sé. Claro, ¿no? Porque pues empiezas a pensar, no, es que, no, por ejemplo, ¿no? Si estás con, hay parejas que incluso nunca se han separado, ¿no? Que siguen juntos y se siguen dañando y pues se dicen palabras como, si me hubieras amado de verdad, no me tratarías de tal forma, en las que ya se han separado, si me hubieras amado de verdad, no me habrías dejado. Eh, o empezamos a decir si ya te separaste, si que a lo mejor quisieras tener otra pareja, pues no, es que siempre fracaso en el amor, no soy suficientemente buena, en realidad a las personas no les importa, creo que estoy destinada a estar sola, no soy digna de que me amen, nunca voy a encontrar a alguien que me valore, y no, pues sabes que a lo mejor sí tengo un problema, ¿no? A lo mejor y yo soy la persona que alejo a los demás de mí. Entonces, claro, nos empezamos a repetir tanto esas cosas esas creencias que vamos formando, que lo único que hacemos es que cada vez el dolor que sentimos se haga mucho más y mucho más grande y eso hace que sintamos un fracaso personal terrible y que pues, bueno, pues cuando encuentra alguien la forma de decir, pues sabes qué es que voy a hacer esto, voy a trabajar en mí, voy a trabajar en mi mentalidad, pues entonces empiezas a cambiar, ¿no? Pero si seguimos con esas culpas, en lugar de avanzar, lo único que vamos a hacer es abandonarnos todavía más. Sí, porque a veces buscamos así el culpable, pero también podemos buscar el inocente o podemos encontrar el responsable, ¿no? Que cada quien asuma su propia responsabilidad de qué me corresponde cambiar,
puedo mejorar para que desde mi amor propio yo pueda avanzar hacia ese proceso de sanación. ¿Y cuáles serían como esas principales herramientas que nos van a ayudar como a hacer esas reprogramaciones de creencias? En tu experiencia, en tu opinión, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que para mí pues lo resumiría de cierta forma, ¿no? Yo creo que lo principal es conocernos a nosotros mismos, saber qué es realmente lo que queremos, saber cuáles son nuestras necesidades, a qué aspiramos, ajá, pero no solamente eso, aprender a aceptarnos como somos, con nuestras cualidades, con nuestros defectos y claro, ¿no? También tomar en cuenta cuando vas a hacer una relación en pareja, pues verificar que realmente estemos en comunión y que tengamos cosas en común, sueños en común. Claro que no todo igual, ¿no? Porque pues si no, qué aburrido, ¿no? Pero sí que digamos, ¿no? O sea, pues sabes qué, vamos a formar una pareja, pero sabes que a mí me gustaría tener un hijo, a él 2 hijos, a lo mejor él quiere tener 5 o 6 hijos, a lo mejor tú nada más uno, al revés. Y creo que desde ahí debes empezar a, pues esta parte de, pues empezar a poner límites, ¿no? Entonces, es conocerte, saber qué quieres. Una vez que sabes qué quieres, pues en el momento que haces una pareja, pues a poner límites. Si ves que esa persona no comulga contigo, pues creo que es importante, pues tomar decisiones, ¿no? Y y hay algo muy interesante que pasa. Creo que nosotros lo único que sentimos son las emociones. Nunca sabemos cómo pensamos. Entonces, hay que detectar primero esas creencias. ¿Cómo? Cuando sintamos una emoción negativa, pues es importante analizar qué hay detrás de esa emoción. Hay que identificar el pensamiento que está provocando esa emoción y una vez que lo identificamos, de preferencia escribirlo para poder analizar, a ver, ¿por qué estoy sintiendo esto? Y una vez que detectemos cuál es la razón de lo que nos está haciendo sentir así, pues entonces ya podemos trabajarlo, pero incluso a partir de ese pensamiento nosotros podemos empezar a crear afirmaciones positivas para ayudarnos a ir cambiando esas creencias, ¿no? Y bueno, y también pues hay eh, algunas técnicas, ¿no? Que creo que tanto tú haces algunas técnicas como yo y precisamente podría hacer esto, ¿no? Un ejercicio que yo les puedo dar es que cuando te detectes una creencia, escríbela en una hoja, ¿no? Escribe, pues si estamos hablando precisamente de la separación, pensar, ¿no? Escribir lo que yo creo de la separación es tal cosa. Y una vez que lo haces, pues ahora sí que empezar a escribir, ¿no? Con todos esos pensamientos que surjan cuando pienses en esa separación. Una vez que ya tienes identificada la creencia y que pues veas, no, pues a lo mejor digo que no soy suficiente, que nunca voy a encontrar a alguien que me valore, pues empezar a reflexionar de dónde viene esa creencia. Ajá. ¿Quién te le hizo sentir? Porque generalmente esas creencias, esas situaciones que nos hacen sentir así, quienes nos las hicieron sentir fueron nuestros padres en la infancia. Entonces, una vez que hagas esto y que lo identifiques, pues ahora crea a partir de esa creencia una afirmación positiva. Por ejemplo, soy suficiente, merezco amor y me reconozco como alguien que tiene relaciones saludables, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es eso principalmente, ¿no? Identificar la creencia. Ajá. ¿Cómo a partir de la emoción? Esa emoción, ¿qué pensamiento me está generando? Lo escribo, la analizo, qué puede ser que me la creó, y ahora sí, crear una afirmación positiva y empezar a trabajar en ello. Esa es una técnica, ¿no? Hay varias. Sí, sí, fue una muy buena idea. Y también de reconocer que hay veces que se tienen problemas con esa pareja y dejamos de ver que
si tenemos una buena relación con los hijos o con los padres o con los hermanos, pero nos enfocamos en esa creencia negativa de que nadie me quiere. Y no es así, pues. Y eso nos va a ayudar al estar identificando por escrito cuál es el verdadero pensamiento que se esconde ahí. Entonces, ¿cómo va a impactar en la autoestima esa reprogramación de creencias? ¿Cómo nos ayudaría con nuestra capacidad de amar? No sé. Bueno, pues justo eso, ¿no? Hay algo que a mí me queda muy claro, que no le puedes dar a otro lo que no te das a ti mismo. Y quizás suena muy cruel, pero es la verdad, ¿no? Generalmente, bueno, no sé si has leído el libro precisamente de las 5 heridas del alma, que Sí. y bueno, ese libro recuerdo, ahorita hay otro que se me olvidó cómo se llama, pero uno de esos dos libros habla de que muchas veces nosotros amamos desde la necesidad y no desde el amor. Entonces, cuando amamos desde la necesidad, procuramos hacer muchas cosas por esas personas que están a nuestro alrededor. Que está enfermo, que ahí lo apapachamos, que ya le hacemos, no sé, el caldito de pollo para que se mejore, si es una gripa, que se mejore pronto, en fin, ¿no? Que va a salir a la calle y que está haciendo mucho frío, va lloviendo, hasta corres a darle la sombrilla y algo con que taparse. Pero estamos pensando en esa parte de que pues lo hago porque a mí me gustaría o yo quiero que esa persona me tome en cuenta y haga lo mismo por mí cuando a mí me pase eso, ¿no? Y desilusión, cuando uno pasa por esas cosas y no te sientes correspondido, sientes que la otra persona es mala, pero no es cierto, lo que pasa es que es precisamente eso, lo estás amando desde la necesidad. Me acordé, se llama hambre de hombre. Lo estás amando desde la necesidad. Y entonces no estás haciendo las cosas porque realmente le tienes cariño, sino porque necesitas que esté junto a ti. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú aprendes a amarte a ti misma y las cosas que haces por el otro, las haces por ti y ya no estás amándolo desde esa necesidad, sino precisamente desde el amor que te tienes a ti misma, porque sabes que sí es cierto, a ti te gustaría que te cuiden de la misma forma, tienes la confianza de que en algún momento vas a encontrar a alguien que te apapache de esa manera. Y entonces empiezas a amarte, empiezas a cuidarte, empiezas a procurarte y ya no importa si el otro hace algo o no por ti, porque tú lo estás haciendo por ti. Entonces aumenta tu autoconfianza, tu seguridad, te sientes más tranquila y en paz y empiezas a poner límites, ¿no? Porque como bien decía, ¿no? Hay personas que en esencia son malas, en esencia les gusta estar fastidiando a los demás, pero tú empiezas a decirle, ¿sabes qué? Alto, está bien, te quiero mucho, pero vale más mi paz que todo lo que puedas pedirme o decirme. Entonces, si no vas a estar bien conmigo, pues entonces, pues sigue tu camino, ¿no? Y pasa algo muy interesante, ¿no? O sea, aparte de que recuperas tu confianza, pues como que las personas de tu alrededor incluso empiezan a respetarte más, te empiezan a ver de otra manera, incluso empiezan a decirte, oye, es que te veo cambiada. ¿Por qué? Porque sí, real, hay un cambio total en tu forma de actuar, en tu forma de ser, en tu forma de hablar, expresar, en todo. Sí, se nota cuando has empezado a trabajar en ti mismo. ¿Y qué le dirías a alguien que está pasando en ese momento por esa, ya sea la decisión de separarse o que recientemente acaba de firmar esa separación? ¿Qué le recomendarías que hiciera? Yo le recomendaría que, pues bueno, que analice la situación. Todo en la vida es un aprendizaje, todo sucede por una razón y que pues no se clave en la situación de que pues es que soy mala, es que no merezco ser amada o amada. Más bien es pues elegir cuidarse, ¿no? Elegir cuidarse, elegir pues analizar
qué, qué estuvo bien y qué estuvo mal en su relación. Ajá. Porque pues al final de cuentas una relación es de dos personas, ¿no? Y como lo dije desde el inicio, la verdad es que yo nunca he vivido una separación como tal. Sin embargo, sí puedo decir que en algún momento yo sí sentía que las personas que estaban a mi alrededor no me tomaban en cuenta, que me ignoraban. Entonces, es esa parte de ver, ok, ¿realmente no me ignoraban o era yo quien con mis acciones ignoraba a las otras personas? ¿Era yo con quien mis acciones las hacía a un lado? Entonces es esa parte de empezar a analizar qué es lo que han hecho, qué han dejado de hacer, ajá, y pues encontrar el aprendizaje. ¿Qué le enseñó esa relación? Si quizás era una relación muy desgastante, ver también qué es lo bueno que nos dejó, ¿no? Porque pues si hay hijos, pues esos hijos creo que son lo más importante que nosotros, ¿no? Si no los hay, pues nos da la oportunidad de digamos, vivir cosas mejores y en eso está la ganancia. Entonces hay que pensar en eso, ¿no? En buscar renacer desde adentro, en buscar programar esas creencias, como buscando ayuda, pues por ejemplo contigo, ¿no, Mari? Pues que te dedicas a este tipo de cosas, a buscar esa ayuda emocional que le ayude precisamente a reprogramar esas creencias, a observar ese aprendizaje y a observar lo bueno que dejó, porque cuando vemos lo bueno que nos dejó es mucho más fácil y es cuando podemos decir, ¿sabes qué? Es que ya no me conformo con cualquier cosa, no me conformo con migajas. ¿Por qué? Porque merezco ser amada, porque merezco ser quien quiero ser, porque merezco mucho más de lo que estaba recibiendo. Ujú. Sí, es de que comentabas que cuando hay hijos, el que la persona logre salir adelante de una manera saludable emocionalmente, le va a servir de ejemplo a ese hijo para que también cualquier otra circunstancia que se le presente el hijo sabe cómo actuar por el ejemplo que vivió en casa a través de papá o de mamá. Uh-huh. Saludos, Oli, veo a Oli, no sé quién más esté, no nos veo que hay 4 personas, pero no, solamente veo a Oli. Y bueno, sí, no, realmente es eso. Eso que acabas de decir es súper importante. ¿Por qué? Que, pues claro, cuando tus hijos ven que sabes cuidarte, que sabes amarte, que sabes poner un alto, que sabes poner límites, ellos aprenden eso, pero no solamente ellos, sino las personas de tu alrededor empiezan a cambiar, empiezan a aprender, lo más importante, pues somos uno mismo, ¿no? No las demás personas. Es cierto, las otras personas son importantes, pero hay algo que a mí me queda claro, ¿no? Van a pasar muchas personas a lo largo de nuestra vida y pues muchas pasarán de largo, ¿no? Muchas estarán un rato y se van a ir. Eh, incluso quienes tienen una pareja, los hijos, pues también van a estar por un tiempo, pero al final cada quien va a tomar su camino. Y realmente la única persona que está hasta el final de tu vida contigo, pues eres tú, ¿no? Nadie más. Entonces creo que eso es importante entenderlo para aprender a cuidarnos, para aprender a elegir lo que queremos vivir y para también elegir qué queremos hacer con nuestra vida. Uh-huh. Si de los que nos están viendo tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden dejar aquí en los comentarios o también si alguien lo ve en repetición, pues también puede dejar en el comentario la pregunta y con gusto se la respondemos. ¿Hay algo más que te gustaría agregar el día de hoy? Pues sí, no, la verdad es que creo que pues independientemente de la situación que vivas, si estás, como comentabas, ¿no? Rompiendo una relación o estás por romper una relación, pues sí analiza, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo de mi vida?
qué es lo que estoy haciendo, cómo estoy actuando con mi pareja, qué estoy dejando y desde qué lugar le estoy llamando. Ajá. Para que realmente empiecen a comprender si vale la pena sostener esa relación o definitivamente hay que soltarlas, ¿no? Porque pues creo que hay algo muy importante, ¿no? Cuando dejamos que nos maltraten, cuando sostenemos relaciones en las que no estamos en paz, pues nos traicionamos. Ajá. Y al traicionarnos para que otros se queden, pues digamos que pues nos podemos dar cuenta que lo único que vamos a hacer es vivir en la amargura, ¿no? Entonces debemos entender que el amor más genuino que hay en nosotros es el que nos tenemos a nosotros mismos. Ok. ¿Y dónde te pueden encontrar las personas que les gustaría trabajar contigo? ¿En dónde te pueden Pues, localizar? en Instagram estoy como Gisela, coach y terapeuta. Igual en Facebook me encuentran igual. Ahí está el enlace donde aparece pues tanto mi número telefónico como mis redes y nada más. Ok. Pues muchísimas gracias por este valioso aporte y seguimos en contacto. Te agradezco. Gracias, Mari, que tengas bonito día y gracias a todos los que nos están viendo. Destacamos y Oli, a los que vi, que tengan excelente día. Hasta Gracias. luego. Nos vemos. Bye.